las 10 de la mañana, 33 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya estamos a través del 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes nos escriben sus mensajes, preguntas y demás. Y obviamente opiniones de todo lo que pasó este fin de semana con las marchas, el ahorro de agua, de energía y lo que quieran ustedes comunicar a través de ese WhatsApp. Igualmente seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde ustedes siguen muy activos a través de ese chat. Este fin de semana, además de las manifestaciones y de todo lo que ya hablamos a profundidad durante el día de hoy, más temprano, se dio una entrevista en el periódico El País de España de Pablo Beltrán, el líder del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, que yo no sé, Claudia, si usted vio la entrevista de Pablo Beltrán, pero la entrevista de Pablo Beltrán, pues líder del ELN, quien hoy tiene una negociación abierta con el gobierno nacional, con el gobierno de Gustavo Petro. Dice Pablo Beltrán que ha sido mucho más difícil negociar con el gobierno de Gustavo Petro que con el gobierno de Iván Duque o incluso de Santos. Mejor dicho, sí es cierto que hay una molestia enorme por parte del ELN con el gobierno Petro en medio de la negociación. Sí, el título de la entrevista es "La negociación con Petro es peor que con Uribe, Santos y Duque", y en algún momento de la entrevista dice que el proceso de paz está en peligro de muerte porque el ELN, o por lo menos sus líderes, consideran una traición del presidente, pues varios de los hechos que han pasado en medio de la negociación de paz. Pero sabe que a mí no me sorprende, Camila, porque de hecho las FARC lo decían, para las FARC era más en su momento, cuando eran una guerrilla muy fuerte, sabían que para poder hacer una negociación de paz en la que realmente pudieran avanzar y llegar a unos acuerdos, les tocaba hacerlo con un gobierno que ellos consideraban de derecha. Hacerlo con un gobierno de izquierda, pues es que ellos se conocen entre ellos desde la lucha armada de hace muchos años y saben que tienen unos puntos inflexibles de acuerdo entre ellos mismos. Por lo tanto, pues sería sorpresivo que para Pablo Beltrán y el ELN de entrada consideraran que iba a ser fácil con Gustavo Petro, porque esos viejos conocidos de la lucha armada saben que los divide. Entonces, a mí francamente que no me sorprende que esa sea la lectura que está haciendo ahora el ELN, porque no es la primera vez que pasa entre una guerrilla. No habíamos tenido un gobierno de izquierda, pero sí las guerrillas siempre han dicho es más fácil negociar con gobiernos de derecha. Nosotros tuvimos una entrevista la semana pasada con Oti Patiño, el comisionado de paz, a quien Pablo Beltrán le da durísimo en esa entrevista. Dice que él le ha dicho constantemente a Oti Patiño, el comisionado de paz, que no están de acuerdo con que se sienten regionalmente con el ELN, con un frente aparte en el departamento de Nariño, pues porque ese es un frente que es rebelde de esa guerrilla. De hecho, acuérdese, Claudia, y me parece pertinente traer a colación eso que nos respondió Oti Patiño cuando le preguntamos, entre otras cosas, el 9 de abril. 9 de abril fue la semana pasada, ¿cierto? O hace 2 semanas más o menos, cuando le preguntamos precisamente por los diálogos de paz con el ELN. Le dijimos específicamente, se refirió él al Frente Comuneros del ELN, que es ese punto de discordia que menciona Pablo Beltrán en esa entrevista del fin de semana. Eso es lo que los tiene realmente en crisis en medio de la negociación. Y esto fue lo que Oti Patiño dijo sobre esa negociación con ese Frente Comunero. Ese frente, eso no fue pensado, que es lo que quiero decir. Se apareció en el camino un frente del ELN que decide él mismo, su propia comandancia, acelerar los tiempos de un proceso de paz y tomar una decisión de paz mucho más profunda de la que se está avanzando. Y entonces, frente a eso, digamos, uno que hace, digamos, uno como comisionado de paz, ¿qué hace? Decirle, no, esperen tantico, eso hemos estado haciendo casi un año, decirle, esperen tantico hasta que la mesa de negociación no decida avanzar, y ellos cada vez diciendo, no, es que ya tenemos la decisión, y allá digan no, y luego además en el intermedio de esa situación los acusan de ser unos infiltrados, de ser enemigos, y entonces ya eso fue generando una ruptura, y entonces allí la pregunta es, ¿uno qué hace frente a esa situación? ¿Los deja tirados, los deja a merced, digamos, de los buitres, o por el contrario, digamos, uno dice, no, cuidemos eso, que es ese pronunciamiento que está haciendo, y sigamos avanzando?
Bueno, cuando yo digo buitres, estoy hablando de la gente del MC que está en el Cauca y que está avanzando y tratando de sabotear ese proceso de paz incipiente que hay allí. Mire, le voy a leer, Claudia, textualmente lo que dice Pablo Beltrán sobre ese frente al que se refirió Oti Patiño el 9 de abril cuando hablamos con él sobre esas negociaciones con el ELN. Dice Pablo Beltrán en su entrevista que se publica ayer en el periódico El País de España lo siguiente: el gobierno del presidente Gustavo Petro sabe lo que pasa, pero se hace el que no sabe. En esto llevamos 8 meses casi rogándoles que dejen de darle aliento a un grupo en el sur del país, en Nariño, y dejen de tratarlo como si fueran dos ELN. El que nosotros representamos y ese de allá, Frente Comuneros del Sur. Hemos dicho que ese frente tiene un proceso disciplinario y estamos resolviendo el problema. Le explicamos eso al gobierno, pero no hicieron caso. Esto es asunto interno del ELN, nadie más se tiene que meter. Han promovido una desarticulación y nos han creado un problema. Y además dice lo siguiente a la pregunta que le hace a continuación el periodista, que si no ha habido manera de atajar el asunto en la mesa de negociación, porque esto es lo que tiene la discusión en crisis. Dice Pablo Beltrán que el gobierno cada vez lo hace con más fuerza y con más insistencia, negociar con ese frente díscolo, que así lo llama. En agosto hicieron un acuerdo con ellos y nosotros nos enteramos. Concluimos que no era válido, que era espurio, y el compromiso fue que el comisionado de paz dejara de hacer eso, pero no ha cumplido. Y ahí usted tiene lo que nos dijo a nosotros Oti Patiño precisamente sobre esa negociación con ese frente díscolo, como lo llama Pablo Beltrán, y es allá el Estado Mayor Central de las FARC, que son las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, está matando a ese frente, o sea, y no los podemos dejar así a la deriva porque están peleados entre ellos. Qué difícil situación la que se está enfrentando en la mesa de negociación, que a veces por el tema de las marchas y de todo lo que está pasando con la reforma pensional y demás, no logramos entender del todo. Claro, pero es que, pues, como siempre, el ELN tiene una visión distinta de las cosas. Pablo Beltrán dice, lo que está pasando con ese frente allá en Nariño es un tema interno del ELN, lo resolvemos nosotros. Pero para el gobierno no es así, y el gobierno nos lo dijo acá Oti Patiño, lo ha dicho la señora Vera Grave en distintos espacios, incluso ha hablado de esto el gobernador de Nariño, pues sí considera que ese es un frente con el que se puede llevar a cabo un diálogo regional, y además consideran que eso no, rompe lo que está hasta el momento acordado con el ELN. Son visiones distintas sobre los mismos acuerdos y sobre el mismo proceso, y pues cómo destrabar eso, pues creo que va a ser muy difícil, porque implica también en paralelo que se puede avanzar con las disidencias del Estado Mayor Central. Pero entonces ahora veamos lo que ve el gobierno nacional en voz de Oti Patiño sobre eso que ve Pablo Beltrán, que usted dice son dos visiones frente a la negociación. Cuando le preguntamos a Oti Patiño en su momento, una entrevista muy larga que le hicimos y fue muy importante porque nos ayuda a entender con los días lo que está pasando en los diálogos con los diferentes grupos armados. Le preguntábamos al comisionado de paz Oti Patiño sobre la crisis de los diálogos con el ELN. Yo le leí, Claudia, lo que dice Pablo Beltrán, lo que dijo en su entrevista de ayer. Oigamos lo que nos dijo hace 2 semanas Patiño. Bueno, estaba planteado un nuevo ciclo, el 7º ciclo, y creo que Antonio García o la propia delegación del ELN planteó de que ese ciclo iba a ser una reunión extraordinaria. Uno, frente a eso, de decir que no va a haber ciclo y una reunión extraordinaria, pues, y que además quien va a estar al frente, según lo que yo entiendo, es el propio Antonio García. Uno diría, bueno, el proceso se congeló un tiempo, o se semicongeló, porque de alguna manera los procesos de participación han continuado, pero se semicongeló porque han llamado a consultas a todos los dirigentes que estaban en el proceso de negociación, y también a los que estaban como delegados del ELN en el mecanismo de monitoreo y verificación. Pero el tema de los gestores de paz todavía siguen trabajando en los temas de participación, o sea, por eso yo hablo de que estamos semicongelados.
Claudia, y me recuerda un oyente y Ana Cristina en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y me dice lo siguiente, me dice: Camila, y usted le preguntó también que si esa negociación con el Frente de Nariño, con ese Frente Comunero, no ponía en riesgo la Mesa Nacional, y Oti Patiño le contestó que la mesa se mantendría a pesar de todo. Porque claro, este es el punto, Ana Cristina, que tiene en riesgo la mesa, por lo menos de parte del ELN, y sobre todo ahora que el gobierno Petro pues va corriendo y se le termina el tiempo. Es que acuérdese, Camila, que hay algo que se ha hecho desde el principio en todas las negociaciones del ELN, y es la dificultad por su estructura federada, pues porque no tenían una estructura piramidal como las FARC, es la primera dificultad, que eso siempre se ha tenido. ¿Qué hay de distinto con este gobierno? Que en los otros gobiernos, claro, por eso él dice, por eso Pablo Bertrán dice, había sido más fácil hacer diálogo con otros gobiernos. Por supuesto, pues ahí no está Duque, porque Duque no cerró todas las puertas. Pero aquí la diferencia es que no solamente está la dificultad que tiene la misma estructura del ELN, sino que aquí entran a esa estructura federada y el gobierno es el que dice, mire, vamos a dialogar aparte con Comuneros del Sur y les vamos a nombrar un jefe de diálogos ahí, es decir, alguien encargado. Se trajeron de Noruega un antiguo compañero de Petro, compañero no porque él estaba por encima de Petro, él de hecho era el comandante de Petro en el M-19, que es el señor Carlos Erazo. Entonces ahí es cuando se lo traen de Noruega, él llevaba 24 años exiliado, y le dicen, usted se va a encargar de estos diálogos. Entonces aquí hay una diferencia muy grande, Camila, Camila y oyentes, porque en los gobiernos pasados lo que pasaba era que les decían, listo, hay dificultades, ustedes tienen dificultades adentro, pues eso es entre ustedes se los arreglan. En cambio, acá el gobierno interviene y dice, bueno, aquí hay una dificultad con Comuneros del Sur, hay esas dificultades, vamos a dialogar con ellos. Recuerde que ahí mismo la primera reacción fue de Antonio García, que ahí mismo brincó y dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo nos meten hasta con un vocero especial para los Comuneros del Sur si ellos han sido desobedientes a nosotros? Entonces aquí lo que vemos es que la diferencia entre el gobierno Petro y otros es que este grupo de negociación decidió intervenir en lo que es, por decirlo así, la gobernanza del ELN adentro, que son los problemas de siempre, pero nunca el gobierno había entrado a intervenir eligiendo una persona adentro como Carlos Erazo, además del poder de Carlos Erazo, que de todos modos, Camila, pues fue una persona que es muy cercana a Petro, que como le digo, él fue su jefe, estaba por encima de él en eso del finales de los 80. Y pues a juzgar por lo que dice Pablo Beltrán, que de todas maneras uno no puede perder de vista que él es el jefe de esa negociación y que como negociador pues también utilizará estas declaraciones públicas para poder ganar un espacio a su favor en la mesa de negociación. Pero si nos atenemos literalmente a lo que él dice, él ya tiene una instrucción de que hay que pararse de la mesa. Y que lo que está haciendo es tratar de lograr que se acabe esa negociación en Nariño, con ese Frente de Nariño, para poder mantener la mesa central de negociación, porque si fuera por las instrucciones que él ha recibido, ya se debían haber parado de ahí. Y lo que le dice al periodista es que hoy debe tener algún avance para poder darle un mejor informe a su dirección, pero que si lleva lo mismo que ha llevado en los últimos días y semanas, van a tener que mirar qué medida sigue, porque él ya no tiene más margen de maniobra. Lo cierto es que después de las manifestaciones de ayer, esto que estamos viendo con las declaraciones de lado y lado a nivel público de lo que está pasando con el proceso de paz con el ELN, lo cierto es que después de lo que pasó ayer, cuando vimos esas masivas marchas, y que si bien esta no era una marcha que fuera solo de la oposición, porque esta también fue una marcha ciudadana, no podemos decir que esto es del Centro Democrático o que esto es de Cambio Radical, no. Esto fue una marcha de muchos sectores, pero a pesar de que fue de muchos sectores, sí la oposición pues se siente fortalecida, sí se siente fortalecido aquellos que son críticos del gobierno. Y por esa razón, por eso es que a las dos partes, Claudia, les conviene mantener la mesa, tanto al gobierno como al propio ELN. Porque con eso que vimos ayer en las calles de las principales ciudades del país, pues no tienen más oxígeno que seguir ellos sentados a la mesa y lograr sacar resultados que muestren algo distinto a la baja ejecución en ese sentido. Pues
Ese es un análisis muy lógico desde donde estamos paradas nosotras, pero es que, vuelvo y digo, uno no puede perder de vista que es que el ELN tiene otras lógicas, y entonces, pues, yo no me sorprendería de que haya interpretaciones totalmente distintas o que lo de ayer de pronto por lo menos en alguna facción les sirva para decir esto ya no va más. Ahora, tampoco creo que eso vaya a pasar, porque pues algo aspirarán a lograr y yo creo que por más que consideren que este ha sido el punto más grave de la negociación, incluso teniendo en cuenta como punto de partida hace 10 años cuando esto empezó en el gobierno de Santos, a ellos les sirve más estar como tener una mesa abierta de negociación para ir logrando algo que no tenerla, pero vuelvo y digo, las lógicas de ellos son muy distintas a las nuestras. Pues hablando de las lógicas de ellos, nos acompaña en la línea León Valencia, quien hizo parte de ese grupo armado hace muchos años, pero hoy es un investigador y acabó de publicar un libro que se llama La Parapolítica, que presentó este sábado en la Feria del Libro, y creo que León es una persona que nos puede ayudar a entender esas lógicas del ELN y si realmente en este intercambio de declaraciones entre el gobierno nacional, los negociadores del gobierno y los negociadores de esa guerrilla, queda algún tipo de esperanza de que va a haber alguna negociación o no, o si el hecho de las marchas del fin de semana pues hacen casi que imposible que esto vaya a llegar a un buen puerto. León, bienvenido a Mañanas Blue y mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y buenos días para toda la audiencia. Sí, yo creo que el ELN está en una situación dura interna, mucho miedo a la división, está en tensiones graves internas, no solo con el Frente del Sur, de Comuneros del Sur, sino creo que al interior del ELN y arriba en la cúpula, en el Comando Central, hay diferencias importantes de cómo comportarse en este momento político. Ya tuvieron una situación parecida cuando nosotros, un grupo, el de la Corriente Renovación Socialista, a finales de los años 80 del siglo pasado, principios de los 90, también hicimos un grupo para empujar al interior del ELN la idea de venirse a la paz. Y en ese tiempo había una división también interna y se citó a un congreso, tal como hay la idea ahora de citar a una convención o a un congreso del ELN. Citaron a un congreso, fuimos nosotros, fueron 102 delegados de todos los frentes guerrilleros, cuando eso el ELN era mucho más grande que este ELN de ahora, habrían unas 10.000 personas guerrilleros profesionales metidos en esa lucha y era una organización mucho más potente. Y fuimos allí y de los 102 delegados, 32 delegados nos acompañaron, me acompañaron a mí en la idea de venirnos a La Paz y 70 votaron en contra y quedó mayoría la posición del cura Pérez y la posición de Pablo y la posición de Antonio García, que eran los otros miembros del Comando Central, y la posición de Gavino. Eso pues eran 4 por esa posición en el Comando Central y 1 que era yo por venirnos a La Paz. Entonces quedé en minoría y nosotros después logramos pactar con ellos que nosotros nos salíamos y nos veníamos a La Paz porque ellos habían hecho ya mayorías internas y se quedaron con la oficialidad del ELN. Pero en ese momento también hubo las mismas tensiones. Se estaban negociando en Tlaxcala y Caracas y nosotros, este grupo al interior del ELN nombró una fracción, nombró un grupo que fuera hasta Caracas a pedir participación diferente de la cúpula del ELN mayoritaria en la mesa y ahí mismo nos vetaron y dijeron si entra el ELN, si entra este grupo que lo llamamos la Corriente de Renovación Socialista aquí a esta mesa, si el gobierno admite eso, entonces nosotros nos paramos de la mesa y ya no hay más negociación. Y el gobierno en ese momento, año 91, prefirió y ya nosotros nos dio un tiempo pues largo para que nos preparamos para la negociación y seguimos teniendo contactos con el gobierno discretos y solo en el 94 vinimos a negociar nosotros porque el ELN no permitía que negociaran con nosotros. Pero entonces en ese contexto,
En ese contexto, León, tan importante que usted nos acaba de decir, porque es muy parecido a lo que estamos viviendo, o tiene unas similitudes pues muy razonables con lo que está pareciendo. El hecho del anuncio de un congreso del ELN podría ser mirado como una buena noticia, ¿o usted cree que eso es un saludo a la bandera porque en realidad ellos no van a tener ningún tipo de acercamiento con comuneros del sur? Eso por una parte, y por otra parte, pues aquí es un gobierno que dice, venga, yo le pongo un vocero negociador solamente para comuneros del sur. ¿Usted cree que a puertas de un congreso del ELN y que el gobierno ponga un vocero particular para ese que, digamos, es como una especie de disidencia, cree que desde el punto de vista del diálogo es una buena estrategia? Es una muy buena noticia que haya un congreso del ELN, porque lo que quiere decir es que están definiendo posiciones internas y que el único que tiene diferencias no es ese Frente Comuneros del Sur, que ese Frente Comuneros del Sur es una muestra pequeña de que adentro hay otras personas con diferencias. Es muy probable que los que están en la mesa de conversaciones, encabezados por Pablo Beltrán, tengan una opinión un poco distinta a la de Antonio García, y entonces este congreso es para dirimir esa diferencia arriba, esa diferencia grande que tiene el ELN internamente. Y yo creo que pues, están en una situación parecida, porque a nosotros nos jaló la Constitución del 91 y las negociaciones de paz que adelantaba el M-19, pero en este momento a mucha gente del ELN, no solo a comuneros del sur, seguramente la está jalonando el hecho de que hay un gobierno de izquierdas, el hecho de que Petro es el presidente de la República y que hay una posibilidad enorme de que ellos se vengan de la mano de un gobierno de izquierdas a la paz y tengan más garantías y tengan más posibilidades en sus aspiraciones, de manera que la diferencia es más grande que lo de comuneros del sur. El Congreso es una buena noticia y ojalá no ocurra lo que ocurrió con nosotros, que nosotros quedamos en minoría, nosotros nos debatimos en ese Congreso, dimos nuestra pelea, pero bueno, votaron 32 por nuestra posición y 70 por la de ellos. Ahora quizás ocurra lo contrario, y es que por la posición que se viene a la paz vote una mayoría y logre mantener unido al ELN para traerlo en unas negociaciones a la paz y terminar este largo conflicto armado que ha significado mucho dolor para el país, y ojalá que ocurra. Yo creo que hay que hacer votos por eso. Y claro, pero déjeme lo interrumpo sobre lo que usted está diciendo, discúlpeme lo interrumpo, pero es que me parece leer entre líneas que usted está diciendo que hay unas diferencias entre Pablo Beltrán y Antonio García, que una de las divisiones que hay dentro del propio ELN es unas diferencias entre estos dos líderes de esa guerrilla. Sin duda, yo creo eso, porque la forma de la actitud y la forma de enfrentar cada problema ha sido distinta. Entre ellos se respetan la unidad interna y han tramitado las diferencias internas, seguramente convocando el Comando Central o cuando convocaron a la reunión nacional de ellos el año pasado. Es así, pero tienen diferencias internas debido también a su experiencia distinta, el uno en una mesa de negociación y el otro más por fuera de la mesa durante este tiempo, estos últimos años. Y yo creo que pues es natural y es bien que esto ocurra. Ahora bien, ¿cómo van a tramitar esas diferencias? Yo creo que el Congreso es para tramitar esas diferencias. Eso es lo que uno siente afuera por la historia del grupo, por la manera como yo los vi actuar internamente. Ellos, ambos, tanto Antonio como Pablo, pues le tienen mucho miedo a la división, a que se conozcan sus posiciones afuera, diferentes, y eso es natural dentro de un grupo guerrillero. Incluso hay una cosa que se llama pues el orden interno, que no sacar las diferencias afuera, y eso pues lo vivimos nosotros. Nosotros podíamos sacar las diferencias internas afuera, y solo cuando pues hubo el Congreso y ya nosotros quedamos en minoría, pues nos dedicamos a hacer conocer que teníamos otra posición, porque ya estábamos más acá en la paz que en la guerra, y nosotros estábamos ya convencidos de que era el momento de la paz. Pero yo creo que ellos tienen sus diferencias y me parece bien y lógico que las tramiten en un Congreso, y hay que ayudar los que tienen acceso desde la sociedad civil al ELN, la comunidad internacional,
y el propio gobierno deben ayudar a que, primero, se haga rápido en el Congreso, y segundo, que ojalá tramiten bien las diferencias y ojalá tomen una posición mayoritaria y todos se vengan a la paz. Pues a mí eso que usted dice me parece delicado, porque una cosa es tener diferencias con un frente comunero y otra cosa es tener diferencias entre los dos principales líderes de una guerrilla como lo es el ELN. Pero mire, usted conoce las dinámicas políticas del ELN, conoce los tiempos, pero también conoce las dinámicas políticas del gobierno actual, porque recordemos que usted de hecho publicó un libro sobre cómo se gestó el triunfo de la izquierda por primera vez en la presidencia de Colombia, el triunfo de Gustavo Petro. Y sabiendo que usted conoce los intríngulis y cómo funciona también el gobierno nacional, me parece pertinente preguntarle sobre qué es lo que busca el gobierno teniendo esa negociación con el Frente Comunero. ¿Qué es lo que busca? ¿Realmente presionar al ELN para que negocie, o simplemente tener una negociación con un frente y tener por lo menos un proceso de paz exitoso, ya sea con ese Frente Comunero del ELN, y decir, bueno, por lo menos en medio de estos años logramos sacar adelante esa negociación de paz con esos allá en Nariño? Pues la primera es agradecerle por la mención, primero del libro que acabo de lanzar, La Parapolítica, el asalto mayor a la democracia en Colombia, que es una historia sobre ese fenómeno que investigamos nosotros hace 20 años. Estamos celebrando los 20 años de la publicación de ese primer libro, y ahora publicamos otro libro en Editorial Planeta y lo lanzamos este sábado. Es recordar el libro, pues usted sabe lo que es de difícil vender libros en Colombia, pero eso me ayuda mucho, eso es un espaldarazo para vender libros. Lo mismo el de la izquierda al poder en Colombia. Del secuestro que presionaron también.
las tensiones que hay en el seno del Comando Central. Tenemos que ayudar los que podemos, los que conocemos esa dinámica. Yo conozco esa dinámica. Pero usted dice, León, que hay que ayudarlos, pero realmente el ELN sí quiere negociar. O sea, si hay realmente una intención de paz. Sí, yo creo que ahí es el cómo. La diferencia es el cómo. Y ellos en el cómo siempre se han enredado mucho. Entonces, yo creo que ellos en el cómo se enredan mucho porque ellos tienen una propuesta de negociación que es atípica, muy distinta a todas las negociaciones de paz aquí en el mundo. Ellos no quieren ser un partido político, quieren una negociación en clave regional, que se ofrezcan salidas para las regiones en que están, en procesos sociales, quieren más mantenerse allí a través de esas organizaciones sociales y de la fuerza que han construido en todos estos años. Quieren una negociación donde ellos no vayan, pues me lo dijeron en La Habana, yo fui a visitarlo a finales del 22, cuando se iban para Caracas, fui a hablar con Pablo Beltrán, y hablé con Pablo Beltrán y con su delegación, y me dijo, nosotros no queremos ser un partido político, tener una bancada parlamentaria, queremos otra cosa, y vamos a tramitar con Petro esta cosa, y yo los vi muy optimistas en ese momento. Yo creo que esa mesa de negociación quiere avanzar en ese camino, pero no es fácil porque primero hay una premura del tiempo real, que no se la inventa nadie, es que son 4 años, y es que hay que negociar rápido para poder que en estos 4 años haya un proceso hacia adelante. Y segundo, que dejar las armas es muy difícil. Si uno está sentado en una mesa después de 60 años de guerra, es difícil, yo lo sé, pero yo creo que hay aspiraciones a la paz dentro de ese grupo, y creo que hay diferencias del cómo, y creo que en el gobierno pues están intentando entender esas diferencias internas y entender el cómo con el ELN, y ese es siempre un proceso difícil. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la diferencia real? A mi modo de ver, estoy especulando mirando ese grupo desde fuera. Yo hace mucho tiempo, hace más de 30 años no participo en ese grupo, pero mirándolo desde afuera es que el Antonio García quiere seguir en un proceso de exploración de la paz, a ver cuándo hay cambios reales en las regiones y cambios políticos importantes en el país, y ahí sí bendice la paz. En cambio, el otro sector dice, oiga, quizás esta es la oportunidad para irnos ya a la paz, a fortalecer las fuerzas de izquierda que están en la lucha democrática, en una pelea durísima también para tratar de hacer unas reformas. Quizás esa puede ser la diferencia interna, que están tratando de tramitarlas y que seguramente la van a llevar a su Congreso. Pues León Valencia, me parece importante hablar con usted precisamente sobre esa entrevista que dio Pablo Beltrán el fin de semana y sobre la que nos dio Oti Patiño a nosotros hace 2 semanas, que pues dan muchas luces sobre lo que está pasando en medio de esa negociación que está en crisis, pero pues que es fundamental para este gobierno y también para esa guerrilla que sea exitosa. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial y mucha suerte con ese libro de la parapolítica, que estoy segura que va a ser un éxito también en ventas como el anterior. Muchas gracias. Un saludo especial. Claudia, esta mañana salió el informe de la Contraloría sobre la ejecución del Gobierno Nacional, el reporte mensual que hace la Contraloría sobre la ejecución de los ministerios en este 2024, entre enero y marzo. Y le fue bastante mal al gobierno. ¿Y por qué le hablo de esto? Apenas terminó la entrevista con León Valencia sobre el ELN. Y es porque si el gobierno no logra sacar adelante esta negociación con el ELN, pues casi que la gente podría llegar a pensar es que no lograron ejecutar absolutamente nada. Hablábamos la semana pasada de lo de la Procuraduría, que el año pasado pues hubo baja ejecución presupuestal durante todo el 2023. Hoy temprano la Contraloría dice que lleva solo 9.1% ejecutado el presupuesto nacional en los primeros 3 meses. Y entonces, si este gobierno, que es el primero de izquierda, no logra llegar a una negociación con el ELN, pues la factura política va a ser enorme, no solo para ellos, sino para esa línea ideológica que venga después, porque dicen, si ni siquiera lograron negociar con el ELN.
Claro, y fíjese que esto sumado a la entrevista que le dio o que fue publicada el día de ayer en El Espectador, la entrevista a la vicepresidenta Francia Márquez, en la que le preguntan sobre la baja ejecución, pues lo lleva a uno como ciudadano a pensar, y casi que es un reconocimiento que ella hace. Pues ellos nunca habían gobernado, entonces la ejecución es difícil cuando no se tiene la experiencia en el manejo de lo público. Ella específicamente cuenta cómo a partir del momento de la creación del Ministerio de la Igualdad transcurrieron muchos meses para crear una personería jurídica, para hacer unos trámites con la DIAN, para hacer unos trámites con la Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, y en todo eso pues se les fueron yendo los meses hasta que pasaron muchos antes de poder contratar a las primeras 70 personas. Y ella lo dice así: entendimos al principio cuando ella le hizo unas críticas al propio gobierno por los bajos resultados, ella misma dice, es que entendí que estábamos ejecutando todavía el plan de gobierno del gobierno pasado y con el presupuesto amarrado del gobierno pasado, y que nosotros apenas estábamos construyendo nuestro plan de desarrollo. Entonces, pues la gente tiene afanes, la gente quiere resultados, el gobierno tiene que mostrar resultados, pero pues hay unas maneras como se cuidan los recursos en el Estado que implica a veces una lentitud pues que la gente no está dispuesta a tolerar, y que al gobierno no le sirven para mostrar los resultados que necesita mostrar. Claudia, pero es casi que de las primeras cosas que le enseñan a usted cuando se es gerente por primera vez, ¿no? Y es cuando usted llega a un nuevo cargo, a un equipo nuevo, usted lo primero que tiene que hacer es conocer a ese equipo y ver qué le puede dejar ese equipo de conocimiento y quién lo puede ayudar. Si usted llega y cambia a todo el mundo, pues le va a ir mal, porque usted no va a tener ese conocimiento que históricamente tienen las personas a donde llegó. Y creo que eso fue lo que le pasó al gobierno nacional, que llegó y sacó a mucha gente. Y entonces sacó a la gente que conocía cómo era el funcionamiento del Estado, pues que eso tiene un intríngulis que no todo el mundo conoce. Y entonces, como sacó a toda la gente que sabía cómo funcionaba el Estado, porque hay unos contratos que hay que hacer, unos tiempos y unas cosas que uno no sabe, pues se quedó precisamente en esto que dice Francia Márquez en su entrevista al Espectador. Que además, pues, es que no solamente es una ejecución muy baja, Camila, como usted lo decía, del 9,1%, sino que dice la Contraloría es el nivel de ejecución más bajo de las últimas 3 vigencias. Pues lo que evidencia lo que estamos hablando, que es que llega un equipo muy nuevo, que bueno, por las desconfianzas, porque este gobierno no quiere trabajar con gente del gobierno anterior, etcétera, pues sacan esa gente que tiene el know-how, y eso ralentiza los procesos, y pues aquí estamos viendo parte de las consecuencias. Y no lo estamos viendo solamente en materia de ejecución del presupuesto, sino que lo hemos visto y lo ha explicado en estos días el ministro de Minas con la demora en el nombramiento de los miembros de la CREG, por ejemplo, porque ellos llegan y consideran que los requisitos que hay para determinados cargos pues no son requisitos que les permiten poner ahí a la gente en la que confían, a la gente con la que han hecho política y con la que consideran que pueden llevar a cabo pues lo que ideológicamente consideran que se debe hacer en un sector. Entonces, pues no nombran a nadie, porque nadie que quieren poner ahí cumple los requisitos, y se va pasando el tiempo y se retrasan las soluciones. Ese es otro factor que pues que hace difícil la ejecución, porque si no hay gente, ¿cómo van a ejecutar? Ir a donde Sergio Barbosa, quien tiene los detalles de este reporte que entregó la Contraloría sobre cuáles son los ministerios que tienen más baja ejecución y cuáles son los detalles además que entregó este órgano de control sobre los primeros 3 meses del 2024 en ejecución del gobierno actual. Sergio. Camila, sí señora, mire, como usted lo acaba de mencionar, en este informe que presentó esta mañana la Contraloría sobre la ejecución del presupuesto general de la Nación, esto dejó en evidencia que la ejecución del presupuesto de inversión fue de solamente el 9,1% y es el más bajo de los últimos 3 años, según la advertencia que hace la Contraloría. Camila, le doy datos importantes sobre este informe. Al 31 de marzo de 2024, el Ministerio del Deporte, la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura
fueron los sectores con más bajos indicadores. En el caso de la Presidencia de la República, Camila, se reportó que su ejecución solamente fue del 4,0% y la ejecución del Ministerio del Interior presentó un porcentaje solamente del 0,8%. Este documento es un balance general, Camila, que está caracterizado por sectores y, por ejemplo, en los casos de deporte y recreación, trabajo y agricultura, se arrojaron los indicadores de ejecución más bajos. Incluso el Ministerio de la Igualdad, que recordemos que está en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, no ha ejecutado su presupuesto de inversión por la suma de 400.000 millones. Esto, por supuesto, Camila, resulta muy preocupante porque la Contraloría alerta que estas entidades sobresalen por su bajo nivel de ejecución. Gracias, Sergio. Y es que, pero mire, Claudia, me escribe una oyente que se llama Maritza al 301-764-4108, que tiene un punto de vista que me parece válido y me dice: Camila, decir que sacar a los que sabían es pensar que el progresismo no tenía gente preparada y sí la tiene. El problema es que todavía hay profesionales progresistas con experiencia en lo público que no han sido integrados al gobierno nacional, y seguramente sí. Pero lo cierto es que eso fue lo que respondió Francia Márquez, que fue la vicepresidenta la que dijo en la entrevista, según yo lo entendí a usted, en El Espectador, que dijo es que nos dimos cuenta que no sabíamos gobernar. Y de hecho, también Racero, cuando era presidente de la Cámara de Representantes, dijo algo similar, como téngannos paciencia, que es la primera vez que nosotros llegamos a esto. Sí, ella no lo dijo textualmente con esas palabras, Camila, pero sí es pues lo que uno deduce cuando ella habla de por qué no han podido ejecutar y por ejemplo le hablan del gabinete y en algún momento deja ver que pues en el primer gabinete que había, mejor dicho, que se siente más cómoda con este gabinete que con el anterior, que con este gabinete comparten más, que están ya más engranados, pues que ya tienen unas dinámicas de trabajo que les permiten avanzar y sobre todo hace énfasis en que pues ya tienen el plan de desarrollo, entonces ya pueden digamos seguir los lineamientos de su propio plan de desarrollo y no estar atados al cumplimiento del plan de desarrollo del gobierno pasado, pero sí dice en algún punto pues hace alusión a eso, digamos ellos nunca habían estado en el gobierno, entonces pues no tenían la experiencia de lo que significa estar en el gobierno y sobre todo de entender que hay unos tiempos y que hay unos mecanismos que hay que cumplir y que esos mecanismos son lentos. Hay una cosa, Claudia, que yo he aprendido con los años en mi casa, he aprendido con los años en el trabajo, he aprendido con los años en la amistad, y es que hay un tema que es más importante que todos. Por encima de esto que hablamos usted y yo del proceso de paz, por encima de las marchas, hay un tema que eclipsa absolutamente todo de lo que uno hable en noticias o de lo que uno hable en su casa cuando su esposo es futbolero, y es el fútbol, precisamente. El fútbol siempre lo eclipsa todo. Y resulta que, yo no sé, Lucas está en estos momentos en cabina. Quienes quieran conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver como nosotros, en medio de esta charla del tema del ELN y demás y de la ejecución, pues está entrando la Copa América a la cabina y Lucas obviamente está embelesado con la Copa América, que la vemos ahí encima de la mesa nuestra de Mañanas Blue. Lucas, cuénteme cómo es esto que tiene ahí la Copa América al lado suyo. Quienes quieran verla, que pueden conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Pero quiero que me cuente cómo es que la tiene y que no la puede tocar. Ver y no tocar, Camila. Mastercard, que es el patrocinador oficial de la Conmebol Copa América 2024, está trayendo en exclusiva a Bogotá ese trofeo de la Copa América 2024. Camila, Mastercard está haciendo un tour con el trofeo que va a atravesar todo el continente. Ha estado en algunos países de la región como en Argentina, Perú, Ecuador y llega desde hoy a Colombia. Va a estar 4 días aquí en nuestro país. Le tengo dato, el trofeo pesa 11.85 kilos y fue restaurado y renovado exclusivamente para la edición 48 de este torneo de selecciones que empieza en junio en Estados Unidos. Aquí lo tengo, no la puedo ver como usted lo dice, pero grande, y aquí está un poco revolucionada la cabina porque por supuesto todo el mundo quiere foto con ese trofeo de la Copa América.
Me cuenta detalles precisamente de la Copa. Oiga, espectacular. Y ya la veremos y ya me contará los detalles del material y demás, porque no puedo creer que no la podamos tocar, que la podamos ver, pero no la podamos tocar. Y esta Copa América va a ser en Estados Unidos. Y por eso quiero irme para Estados Unidos, Gonzalo, porque en medio de las tensiones que se están viviendo en medio de la campaña electoral en ese país, pues se suman obviamente las tensiones en Medio Oriente y lo que está sucediendo en estos momentos en donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le dijo ya al gobierno de Joe Biden: a mí no me importa lo que ustedes digan, yo voy a hacer lo que tenga que hacer aquí en Medio Oriente, en Rafah, con Irán y demás. Y pues uno se pregunta qué va a pasar con estas tensiones que hoy está viviendo el gobierno de Joe Biden con el gobierno de Netanyahu. La cosa se complica, Camila, porque además, yo no sé si usted vio un reporte que publicó el medio Axios, que es un medio muy republicano, o del ala más radical republicana, diciendo que los Estados Unidos estarían a punto de sancionar a uno de los batallones de las fuerzas de defensa israelíes. En este caso sería un batallón ortodoxo, y ya hay respuesta sobre ese posible anuncio que haría el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que ha dicho la Fuerza de Defensa israelí es que ellos no, de alguna u otra manera, no tienen que enseñarle o no tienen que recibir lecciones de moral de parte de absolutamente nadie. Lo dijo el ministro de Defensa de Israel, el señor Yoav Gallant. Dijo que nadie le va a enseñar, ni siquiera los Estados Unidos, lo que es la moral y lo que significa el luchar por su tierra. Esto, repito, según una información que circuló el fin de semana, en la que Estados Unidos pudiese sancionar a un batallón de Israel. Y esto sería complicado para las relaciones entre ambos países, Camila, porque usted sabe que el principal socio de Israel son los Estados Unidos, pero Joe Biden se ha opuesto de manera rotunda, por ejemplo, a lo planteado por Netanyahu. Hubo otra información la semana pasada en la que se hablaba de que había un intercambio. Estados Unidos cedía ante la intención de Israel de entrar a Rafah, ese último cónclave que limita entre la franja de Gaza y Egipto, si Israel no atacaba a Irán, cosa que Israel pues básicamente no le interesó. Netanyahu le sacó la lengua a Biden y le dijo: aquí hacemos lo que nosotros decidimos, que es en este caso responder al ataque del señor de Irán. Le digo algo, Camila. Le tengo a un gran personaje en línea que de alguna u otra manera sé que le va a gustar. ¿Y por qué? Porque es tal vez una de las personas que más conoce de Oriente Medio. Es un hombre que trabajó en la gestión o en el gobierno de Barack Obama y también trabajó en parte del gobierno de Donald Trump. Él es Thomas Countryman, él es fue subsecretario de Estado para la Seguridad Internacional y la no proliferación de armas en los Estados Unidos. Pues déjeme lo saludo, Gonzalo, porque creo que podemos hacerle muchas preguntas de la situación en Medio Oriente y qué mejor persona que él para poderlas responder. Mr. Countryman, thank you very much for being here with us in Blue Radio. It's a pleasure to have you here. Thank you for inviting me again. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer al señor Countryman es precisamente sobre lo que estábamos hablando. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estas tensiones que se están viendo entre el gobierno de Netanyahu y el gobierno de Joe Biden? Mr. Countryman, my first question would be, what would you see would be the consequences of these tensions that we are now seeing between Netanyahu's government and Joe Biden's government relating to what is happening in the Middle East and the relationships between Iran and what is going on in Gaza? It's a very broad question. Thank you. First, I would say that Mr. Netanyahu tends to view his own political survival as the most important thing for Israel. It's not. Israel's security and existence is not the same as Mr. Netanyahu's security and continuation in office. Everyone expects that when the current crisis calms a little bit, there will be new elections in Israel. Mr. Netanyahu will be defeated and will face trial on a number of corruption cases. But his struggle for political survival is not the motivating factor for Mr. Biden to continue to support Israel's security. And while I believe President Biden has made clear behind the scenes, out of the public eye, what his position is to Mr. Netanyahu,
We have not yet seen that kind of open conflict in the public. And eventually, if Mr. Netanyahu continues with his misguided military policies, we will see more of that conflict in the open. Allow us to translate, Mr. Countryman. Ha sido súper contundente su respuesta, Lucas, sobre cuáles serían las consecuencias y un mensaje muy duro para Netanyahu. ¿Qué dijo el señor Thomas Countryman a esa primera pregunta? Camila, lo que nos dice el señor Countryman es que en este momento, digamos, las motivaciones que tiene Benjamín Netanyahu versus las reales motivaciones del pueblo de Israel no son una más que mantenerse en el cargo. Lo que nos dice es que en el momento en el que, digamos, la crisis pase un poquito y este conflicto baje un poco, va a haber nuevas elecciones en Israel, y con lo que nos dice el señor Countryman es que Benjamín Netanyahu va a ser derrotado y que de hecho va a enfrentar un par de procesos por corrupción. Lo que nos dice entonces es que su motivación en este momento para Netanyahu y el sostener la guerra pues es básicamente mantenerse en el cargo. Yo quisiera preguntarle si debemos estar preocupados sobre una posible guerra entre Irán e Israel o si lo que vimos fue un bluff. Mr. Countryman, should we worry about a war between Israel and Iran, or do you think that was view on the past weekend was a bluff? Well, certainly it's not a bluff. It is a genuine worry that we should have about the possibility of a more direct and prolonged military conflict between Israel and Iran. What's interesting in this case is that frequently such conflicts spiral upward. In this case, they are spiraling downward. That is, Iran was very clear that its response was going to be strong but limited, and that they don't intend to respond further. And many countries around the world have been counseling both Israel and Iran to cool it. Now, can you keep the spiral going downward instead of upwards? That is not yet certain. It is something we have to worry about. But war in the Middle East between Israel and Iran is not in anyone's interest. Lo que nos dice Gonzalo es que pues efectivamente es una preocupación genuina y hay la posibilidad de que un conflicto se vuelva más directo entre Israel e Irán, pero lo que dice es que en este caso es interesante porque normalmente estos conflictos suelen aumentar en espiral, pero que en este caso estaría cayendo en espiral. Nos dice que Irán ha sido muy claro en que su respuesta iba a ser fuerte pero limitada y que no tienen hasta el momento la intención de seguir respondiendo. Al mismo tiempo, muchos países han aconsejado tanto a Israel como a Irán de calmarse en este momento, y lo más importante, en este momento una guerra entre el Medio Oriente, entre Israel e Irán, no es interés de ninguno. Sin duda alguna. Yo quiero preguntarle al señor Countryman que pues también tenemos un hecho y son las elecciones de los Estados Unidos, las elecciones presidenciales en noviembre. Y entonces estas elecciones, ¿cómo influencian la toma de decisiones del gobierno Biden? Mr. Countryman, your country, the U.S., has presidential elections in November. Therefore, I wanted to ask you, how do U.S. presidential elections impact the Biden administration's policy decisions regarding Israel and the Middle East? No, it's an excellent question on the minds of many Americans. I believe, you might disagree, but I believe that Mr. Biden is trying to manage this crisis with Israel in Gaza without regard to his election success in November. And that makes sense because if the spiral escalates and we have more of an all-out war in the Middle East, that can only be damaging for Mr. Biden's re-election. At the same time, you have to keep in mind that for most Americans, they will not make their decision between Biden and Trump based upon what's happening in the Middle East. Still, Mr. Biden has to worry about it because many younger voters are turned off by the support that Biden has shown for Israel. But I think more voters realize
that Mr. Trump and the Republican Party would not do anything at all to restrain Israel, and that the humanitarian situation for the Palestinians would become worse if Trump returns to the White House, and the risk of war in the Middle East would become much higher with Trump in the White House. Lo que nos dice Camila es que él cree, y que de pronto usted no va a estar de acuerdo, pero que Biden, el presidente Joe Biden, está manejando esta crisis en Gaza sin realmente importarle mucho su éxito electoral en noviembre. Y dice que esto tiene sentido porque si esa espiral de la que nos hablaba más temprano sí escala y hay un conflicto más grande en Medio Oriente, esto realmente le haría mucho daño a la posible reelección de Joe Biden. También dice que es importante tener en cuenta que en este momento los estadounidenses no creen mucho y no están determinando su voto según lo que pase en Medio Oriente, y que más bien Biden debería más preocuparse porque hay muchos votantes que se han desanimado, sobre todo jóvenes, por el apoyo de Biden a Israel, pero que al mismo tiempo muchos creen que Trump y el Partido Republicano, en caso de estar en este momento en la Casa Blanca, no harían nada en absoluto por frenar a Israel, y de hecho la situación humanitaria en Gaza podría incluso empeorar. Justamente yo quiero preguntarle sobre eso, porque él cree que puede ser un riesgo mucho mayor Donald Trump con el tema de... Why do you think there will be a big risk with Mr. Trump, the impact of the war in that part of the world? Well, for several reasons. First of all, Biden and Netanyahu, although they have known each other and worked together for many years, they are not political allies. Trump, on the other hand, has made clear that his support for Israel is absolute. And so instead of having Joe Biden seeking to manage the situation and to restrain Israel from doing the most dangerous things, you would have an American president who would write a blank check for Netanyahu to do whatever he wants. And in particular, some of Trump's advisors and former advisors are in favor of seeing a larger war with Iran in which the U.S. and Israel would fight together. That's very much what Netanyahu seems to want. And I think that is what many of Trump's foreign policy team are recommending today. Bueno, Gonzalo, nos dice que primero, en este momento Joe Biden y Netanyahu, claro que se conocen y claro que han trabajado por muchos años, pero ellos no son realmente aliados políticos. Dice que Trump ya ha dejado claro que su respaldo a Israel es absoluto y que en vez de tener a un Joe Biden en la Casa Blanca restringiendo a Israel a hacer lo más peligroso o a dejar de hacer lo más peligroso, Trump en cambio le daría un cheque en blanco a Netanyahu, que de hecho sus asesores y exasesores ya han dicho que están a favor de una guerra más grande con Irán, donde incluso Israel y Estados Unidos participarían juntos. Sí, yo le quisiera preguntar al invitado, al señor Countryman, sobre la posible presencia de Hamas en campus universitarios. Ya supimos las noticias sobre la posible presencia de Hamas en el campus de Columbia y si esto es cierto para otras universidades. Mr. Countryman, I would like to ask you about this news about the presence of Hamas in the campus of Columbia University. We would like to know if that is the case in other universities, and what should be the decisions, what kind of decisions should be taken on that matter? Well, I know Columbia University well. I do not know all the details of this latest report. The first thing I would like to say about American protests about the situation in Gaza is that my heart is with all of those who are demanding an end to the humanitarian suffering in Gaza. Too many people like me, when they comment on this, focus on the politics, the geopolitics. What does it all mean? Not enough of us focus on the reality that there was a humanitarian disaster caused in Israel by the terrorist group Hamas, and there is now a humanitarian disaster in Gaza being caused by the government of Mr. Netanyahu.
And to focus only on the politics and not on the people, I think, brings us to a wrong analysis of the problem. There are clearly many young people in the United States whose opinion about Israel and its policies have been shaped strongly by the humanitarian crisis in Gaza. Some of them may have decided that that makes them supporters of Hamas, but I believe the great majority of Americans, and including the young people, do not support or sympathize with a terrorist organization, but they do demand that the United States do more in order to end the terrible humanitarian situation in Gaza. Ana Cristina, nos dice que no conoce todos los detalles de lo que ha sucedido en la Universidad de Columbia, pero que sí quiere decir que su corazón en este momento está con todos aquellos quienes piden el fin del sufrimiento humanitario en Gaza. Dice que no nos estamos centrando en la realidad y que primero hay una crisis humanitaria causada en Israel por el grupo Hamas y que luego hay una crisis humanitaria causada en Gaza por el gobierno de Benjamín Netanyahu y que centrarnos en la política y no en la gente nos lleva a un análisis equivocado del problema. También nos dice que hay muchos jóvenes en Estados Unidos que, digamos, han moldeado su postura de acuerdo a lo que ha pasado en la crisis humanitaria de Gaza y que algunos de ellos pueden haber decidido que eso los convierte en partidarios de Hamas, pero que la gran mayoría de los estadounidenses, incluidos los jóvenes, no apoyan ni simpatizan con ese grupo terrorista, pero sí le piden a Estados Unidos y a la Casa Blanca que haga más para poderle poner fin a la crisis humanitaria. Hay quienes dicen que el ataque de Israel ha sido desmedido frente a Hamas, generando, como lo hemos mencionado acá, y como el propio Estados Unidos a través de sus voceros han dejado al menos 35.000 fallecidos o asesinados, civiles y no civiles. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado cuándo debió el gobierno de Netanyahu e Israel parar el ataque que vimos o que estamos viendo en estos momentos. Mr. Countryman, Israel said that maybe the reason for the attacks to Hamas in Gaza is will be of what happened on October 7th. The question is, when should Netanyahu have stopped the attack on Gaza? Well, I don't want to go too far back in history. I think that the attack on Gaza right now should be the subject of a ceasefire negotiated by the United States that includes the release of hostages that Hamas continues to hold in really brutal, inhumane conditions. Israel certainly has a right to defend itself and to attack Hamas where it is possible. But the methods it has used are not going to be successful in its goal, in the goal it has set itself of eliminating Hamas. That Israel will not succeed. It needs to stop, take a deep breath, think first about the humanitarian conditions in Gaza and the damage that is being done to Israel's international reputation, and then to work again with the U.S. and its regional partners in order to try to liberate the hostages who are still being held. Nos dice Gonzalo que el ataque en Gaza debe ser sujeto de un cese al fuego negociado por los Estados Unidos que incluya la liberación de rehenes que Hamas tiene todavía en su poder en condiciones brutales e inhumanas. Dice que por supuesto Israel tiene el derecho a defenderse y a atacar a Hamas, pero que los métodos que ha utilizado no van a tener éxito en ese objetivo. Dice que Israel debería tomar un respiro, relajarse un poco y pensar en las condiciones que está viviendo la gente en Gaza, en el daño también a la reputación internacional de Israel y luego trabajar con sus socios como Estados Unidos para lograr la liberación de los rehenes. El señor Countryman con quien estamos hablando es un diplomático de carrera que además ha trabajado o trabajó durante muchos años en el Departamento de Estado, precisamente como asistente del secretario de Estado, es decir, el canciller en temas de seguridad internacional. Y por eso yo quiero preguntarle al señor Countryman
sobre cómo todo este asunto en el Medio Oriente afecta a otro frente que tiene Occidente abierto, y es el tema de Ucrania. Mr. Countryman, knowing your expertise on global security affairs, I wanted to ask you how this situation going on in the Middle East will affect another front that the Western world has, and is Ukraine. And that's why Ukraine is saying, please don't forget about what is going on here and how Russia is becoming stronger in our region because the world and the U.S. is concentrating its efforts on the Middle East. Can you please talk about that? Well, several points. First, I don't think there is a major effect, a major feedback mechanism between the crisis in the Middle East and the continuation of Mr. Putin's savage war against Ukraine. First, the U.S. government is a very big body. It is capable of focusing on more than one subject at a time. Secondly, we have seen in our Congress just in the last few days that the American people, the majority of them, not Mr. Trump, but the majority of Americans strongly support a continuation of assistance to Ukraine, to allow Ukraine to fight to defend its independence and its territory. And I believe that that support will continue. One of the effects that is there is that there is a limited supply, a limited military industrial capacity that the United States and Europe possess. And there could come a time in which supporting Israel's defensive efforts, especially air defense, could affect the availability of air defense supplies for Ukraine. Last point here, yes, the U.S. is very actively engaged in the Middle East. I remain strongly impressed by how much our European friends continue to support Ukraine with military and financial assistance. And so I continue to believe that as terrible as the war has been in Ukraine, that Ukraine ultimately will prevail. Slava Ukraina. Sir Countryman, thank you very much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you, and thank you for your answers that are very concrete and gave us a lot of insights about what is going on in the world and how the U.S. government might be thinking right now about the security in the world. Thank you so much. Have a great day. Thank you for your time. I appreciate it. Lucas, que nos dijo al final sobre el tema de Ucrania, el señor súper claro, además que responde de forma muy concisa sobre lo que se le pregunta. Sí, de acuerdo, se lo agradezco aquí en la traducción, pero Camila, su pregunta, lo primero nos dice es que Estados Unidos es muy grande y que es capaz de centrarse en más de un tema a la vez, que de hecho quedó claro en el Congreso la semana pasada que la mayoría de los estadounidenses, y hace ahí la claridad no el señor Donald Trump, siguen apoyando la continuación de los apoyos y de la financiación a Ucrania para defender su independencia y su territorio. Dice que en algún momento efectivamente el suministro es limitado por parte de Estados Unidos y de Europa y podría llegar un momento en que ese suministro y el esfuerzo por ayudar a Israel pues limite la disponibilidad de defensa para Ucrania, pero que de hecho está muy impresionado porque como Estados Unidos efectivamente está ampliamente involucrado en Medio Oriente, está impresionado por lo que Europa está haciendo por continuar apoyando a Ucrania. Pues ahí tenemos unas respuestas contundentes y bueno, este señor que acabamos de entrevistar, Gonzalo, pues lleva toda la vida en el servicio diplomático, o sea, toda su carrera y realmente lo que ha hecho es manejar, entre otras cosas, el tema de la seguridad internacional o por lo menos ser asesor en ese sentido en el Departamento de Estado. Pues Camila, él se retiró con 35 años de servicio, más que retirarse fue el señor Donald Trump el que le dio la baja en el año 2017, pero como usted bien decía, ¿no? Fue subsecretario interino para el control de armas, fue también subsecretario para la seguridad internacional, estuvo muy de la mano como ministro consejero de Barack Obama, estuvo en la embajada de Roma, estuvo en la embajada de Atenas, estuvo también dentro de Europa Centro a mediados de la década del 90 como, digamos, como miembro
miembro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es un hombre que, repito, ha trabajado en diferentes administraciones de los Estados Unidos y la última en la que fue parte fue la de Donald Trump y fue dado de baja, repito, luego de 35 años de servicio. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita, pero ya regresamos porque estábamos hablando de la Copa América. Como yo le decía a Claudia, el fútbol eclipsa todo, para que Lucas nos dé detalles de esa copa que tiene ahí al lado suyo en cabina, que puede ver pero no tocar. Y como la pueden ver y no tocar, los oyentes que quieran conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo, pues van a poder tener esa misma experiencia que Lucas, que la puede ver pero no tocarla, para que es divina la copa, para que nos diga los detalles de esa Copa América que se juega precisamente a mitad de año en Estados Unidos. Lina, se me acabó el amor por el papá de mis hijos. Uy, es una frase que escucho muy comúnmente y quiero preguntarte, ¿será que de verdad se acabó el amor o será que llamaste amor a lo que no era? A veces creemos que el amor es ese romance, esa chispa, y el amor es algo más profundo cuando se trata de hacer familia y de tener hijos y de criar juntos. Normalmente tiene más que ver con que algo está pasando contigo. Tú sabes, las mujeres tenemos diferentes etapas, nuestros esposos también y nuestros hijos también, y en la maternidad también vivimos diferentes etapas. Así que antes de tomar una decisión, mujer, no te digo que no la tomes, pero sí te digo, piénsalo y analiza primero qué está pasando dentro tuyo, cómo te sientes contigo misma. Muchas veces el malestar que estoy sintiendo con mi pareja es el reflejo de lo que estoy sintiendo conmigo. Muchas veces nos sentimos fracasadas, sentimos que tomamos las decisiones equivocadas y desde ahí, ¿no?, queremos solucionar en el afuera, cambiar, ¿no?, lo que está sucediendo a nuestro entorno. Pero si el verdadero problema está en mi corazón, pues me lo voy a llevar a donde yo esté y me puede volver a pasar con una nueva pareja. Mujer, tenemos tanto que aprender para ser esposas en el día de hoy. Por eso te invito a que me sigas en mi cuenta en Instagram, @LinaBalbuena, la primera con B, la segunda con V. Y ahí podemos conversar más sobre esto. En Blue le ponemos cara a la radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Son las 11 de la mañana, 45 minutos, y como tiene usted ahí la Copa América al lado, Lucas, y mucha gente ya está conectándose precisamente para verla, porque la van a querer ver esa Copa América. ¿Cuál es el material? ¿Es de plata? Porque yo la veo súper brillante. Oiga, ¿de qué sí, material es? Sí, acertó, es de plata. Lo que le decía, pesa 11.85 kilogramos, Camila, y fue restaurada especialmente para esta edición 48 de la Copa América, que empieza el 20 de junio en Estados Unidos. Es la segunda vez que Estados Unidos va a ser sede de la Copa América. Y Camila, lo que nos interesa a nosotros, Colombia empieza en la Copa América el 24 de junio versus Paraguay, luego vamos a jugar contra Costa Rica y luego versus Brasil. Ese partido va a estar buenísimo el 2 de julio. Y bueno, aquí tengo yo al frente, ahí en el centro abajo está Colombia 2001, que fue cuando Colombia ganó la Copa América. Yo era muy chiquito, así que ojalá este 2024 tengamos el otro sellito ahí de Colombia campeón de la Copa América. Esa Copa América la tienen los países por 4 años, Lucas. O sea, esta que estamos viendo nosotros es la que cuando usted gana se la lleva a su país 4 años y después la tiene que devolver, ¿o a los países les dan una réplica? Camila, me está corchando. Yo creería que los países le dan una réplica, pero creo que es itinerante. O sea, esto de pronto sí se queda por 4 años con el campeón, que en este caso es Argentina, y pues ya en este año pasaría el siguiente campeón de la Copa América. Pero creería que los países se quedan igual que con el Mundial, con una réplica del trofeo. Tengo una amiga argentina que ya compró las boletas para la final en Miami, porque la final va a ser en Miami, porque ellos están convencidos de que Argentina nuevamente va a ganar y que Argentina nuevamente va a llegar a la final, y están convencidos que eso va a ser así porque dicen Messi que está jugando en Miami, eso va a ser la locura. Mejor dicho, los argentinos están convencidos que esa Copa América es de ellos también, así que vamos a ver si se quedan Mundial con esta y Copa América. Sí, ellos están convencidos. Ellos ya no le digo que tengo una amiga que dijo, ya estoy pensando la boleta para la final para ir a ver a Argentina, y le dije, pero ¿cómo? Tú no sabes si Argentina va a llegar a la final, y dice, obvio sí, porque Messi, por todo, lo van a hacer llegar a como de lugar, y pues seguramente, no sé si ella se vaya a cumplir su vaticinio o no, pero de ser así, entonces levantará nuevamente esta copa
el señor Lionel Messi. Entonces, preparándonos para el fútbol, Claudia, que nos eclipsa absolutamente todo siempre. Eso sí, tenga por seguro que el fútbol nos eclipsa. No sé si vayamos a tener programa a mitad de año todo el tiempo, porque de pronto un partido termina quitándonos los micrófonos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la Unión Europea ya nombró a su nuevo enviado especial para la paz en Colombia, que va a reemplazar a Eamon Gilmore. ¿De quién se trata, Claudia? ¿Quién va a ser nuevamente el enviado especial de la Unión Europea para Colombia en términos de la paz, que es lo que venimos hablando desde que arrancamos esta emisión? Pues es un viejo amigo de Colombia y por eso creo yo que no había mejor perfil, mejor persona que la Unión Europea pudiera enviar a Colombia. Él ya fue embajador de la Unión Europea en nuestro país entre el 2003 y el 2007 y además ocupó en los últimos años un cargo en la Unión Europea de nivel latinoamericano. Entonces no solamente conoce muy bien Colombia, sino que conoce muy bien la región. Aprendas el nombre, Camila, se llama Adrianus, a ver si atinamos con la pronunciación del apellido, Koitsenreuther. Y es quien ya llegó a Colombia ayer para hacer una visita que se extenderá hasta el 26 de este mes. Los enviados especiales de la Unión Europea para esto no vienen a vivir a Colombia, sino que vienen por unas temporadas, igual que lo hizo el señor Eamon Gilmore, y él está pues haciendo su primera visita en este cargo. Este apellido, no sé si lo puedo pronunciar bien, Koitsenreuther, a mí me suena a que es apellido de Países Bajos, pero lo voy a preguntar. Don Adriano, le voy a decir yo. Don Adriano, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. Sí, qué placer. Me interesa mucho también el fútbol, entonces esta discusión sobre Argentina sí o no. Y quiero bien participar en esta discusión. Para mí, Colombia es lo mejor, por supuesto. ¿Su apellido de dónde es? Es holandés, efectivamente, pero es de origen alemán. Yo sé que por los hispanohablantes un S después de un T es muy difícil, dicen a menudo Kusten. El J no es un J, es un Y, entonces Koitsenreuther. Koitsenreuther. Bueno, yo le voy a decir don Adriano. Y le voy a decir, don Adriano, bienvenido de nuevo a Colombia. Gracias por estar con nosotros. Y le hago la primera pregunta sobre lo que usted viene a hacer a Colombia a finales de este mes. Estas primeras reuniones se van a enfocar principalmente en qué temas, porque en este instante la situación de seguridad en el país es delicada, la situación de los procesos de paz que viene adelantando el gobierno nacional está también de forma como en crisis, digámoslo así, y asimismo los firmantes del acuerdo de paz con el gobierno por parte de las FARC se quejan de que no se les ha cumplido en la implementación. Entonces, de esos tres temas que son cruciales para la paz en Colombia, ¿cuál es el que usted pues va a tratar principalmente en esas reuniones que tenga con los delegados del gobierno nacional? En realidad todos, porque todo tiene que ver con este proceso de paz. Y efectivamente, la situación de violencia e inseguridad en el país no es bueno, pero he vivido aquí entre 2003 y 2007. Comparado con este tiempo, el país ha hecho, eso es realmente gracias también a todos los diferentes gobiernos y actores que han participado en eso, ha mejorado la situación, pero es todavía un largo camino por hacer, es verdad. Incluso con la implementación del acuerdo de paz, que fue un éxito de negociación del presidente Santos, también los otros presidentes después continuaban a hacer en implementación, no siempre al 100%, es verdad, y todavía hay mucho por hacer, pero creo que es todavía también la guía que da realmente una dirección para buscar un país más seguro. Yo creo que además lo que está añadido hoy el presidente Petro con su concepto de paz total es buscar otras oportunidades de negociar y de hablar con grupos que no están dentro de este acuerdo de paz, pero eventualmente podrían ser partes interesantes para también dejar armas, dejar violencia y cambiarse hacia ciudadanos normales en este país. Pero eso también es un gran desafío. ¿Qué es el rol del enviado especial de la Unión Europea? No somos nosotros negociadores, es realmente el país que tiene que hacerlo. Somos socios, somos amigos, somos también
preocupados por un país que tiene un alto nivel de actividad ilegal, que tiene también efectos, en parte a causa también de lo que está pasando en Europa, también hacia nosotros. Entonces tenemos un interés mutuo de buscar esta paz, de buscar la seguridad, y también queremos realmente ver eso también, esta relación de tanto tiempo con Colombia, ver que la gente puede vivir en sus diferentes comunidades de una manera pacífica, con una perspectiva para sus familias. Eso compartimos como todo el mundo, creo, con los colombianos, y desde ya mi época con los laboratorios de paz seguimos esos esfuerzos de los colombianos mismos, y estamos intentando apoyándoles en este camino para buscar justamente lo que se llama la paz, pero sobre todo la seguridad de poder vivir en tranquilidad con su familia. Claro. Señora Adrianus, usted ha dicho en esta primera respuesta que el país está mejor ahora, y también ha calificado de exitoso el proceso de paz que se hizo, o el acuerdo de paz que se hizo en el gobierno del presidente Santos. Y esa es una visión, digamos, optimista, que contrasta con lo que mucha gente aquí adentro de Colombia ve sobre cómo fue la implementación de ese acuerdo y sobre cuál es el estado actual de negociación de la paz total. Mi pregunta es, además de ese optimismo, esa mirada fresca que tienen desde afuera, que entienden los procesos de paz de una manera muy distinta como la entendemos acá, ¿qué otras cosas puntualmente puede aportar la Unión Europea en esta nueva etapa que inicia con su llegada? Cuando los retos pues son muy distintos a los que hubo cuando usted era embajador, porque era en ese momento la negociación con los paramilitares, y bueno, a los que ha habido después. Uno muy específico pues tiene que ver con la atomización de los grupos, si se les da estatus político o no se les da estatus político, y de dónde van a sacar la plata para mantenerse cuando dejen las armas. ¿Qué es eso nuevo que se puede ofrecer desde la Unión Europea, aparte de esa visión optimista que usted nos está dando? Sí, una visión optimista siempre es necesario si quieres la paz, ¿sabes? Nadie va a realizar nada al nivel de lo que se puede llamar paz y tranquilidad y vivir en conjunto con todos los ciudadanos de una sociedad si no tienes al mismo tiempo la esperanza que efectivamente esos ciudadanos de cualquier orientación y de cualquier manera de ver la vida, no tienen tampoco esta convicción que quieren buscar esta paz. Es muy importante de reunir los espíritus en el país, y creo que eso es una necesidad. Y al mismo tiempo puedes estar muy realista también, que efectivamente, como he dicho, hay un largo camino, hay también bastante dificultades de identificar dónde se puede hacer los buenos pasos para realmente lograr este paz, lograr negociaciones con grupos que no siempre totalmente los mismos motivos que quizá los que están de otro lado en esas negociaciones, de buscar justamente un terreno de interés mutuo para avanzar en una negociación. Europa está ahí por una parte, como siempre, con apoyos financieros, apoyos también de consejo que podemos financiar con expertos en ciertos temas que también son no solamente en negociaciones sobre la violencia, pero también sobre efectos en medio ambiente o efectos sociales en las diferentes comunidades que están sufriendo tanto la violencia, pero también estar aquí, no solamente la Unión Europea tan que tal como yo, pero también los Estados miembros. Hay muchos Estados miembros presentes que son garantes en ciertas negociaciones, que son acompañantes en otros procesos de negociación. Es realmente para poder buscar soluciones. Y no tenemos la respuesta para todo. No tenemos tampoco falta de realismo. Sabemos que es muy, muy, muy duro, pero que estamos con los colombianos porque vemos que muchos colombianos de diferentes orientaciones, otra vez, gobierno como otras organizaciones, la sociedad civil o partidos políticos o cualquier manera, buscan también este camino hacia una paz en el país, un país mucho más feliz, con seguridad y con la manera de pensar que efectivamente yo puedo vivir aquí con las garantías del Estado de Derecho, con las garantías de respeto para mí como individuo. Señora Adrianus, usted llegó ayer, va a estar hasta el 26, tiene reuniones con muchos actores de la sociedad política y de la sociedad civil, y va a hacer un viaje al Putumayo.
¿Por qué esa primera aproximación va a ser Putumayo en este cargo? ¿Qué hay específicamente ahí pasando? Sí. Lo primero intento de ver realmente el máximo de diferentes partes que están ahí, por parte del gobierno, por parte de organizaciones, también las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y diferentes grupos también think tanks que son internacionales y nacionales, para tener un sentimiento de lo que está pasando, qué son los temas más importantes, donde lo más difícil o donde hay oportunidades, pero por supuesto es importante ver eso en el terreno también. Esta visita está organizada por mis colegas de la delegación aquí. Sabemos todos que Putumayo es una región que sufre mucho, sobre todo también de la producción ilegal de drogas. Entonces es realmente una región donde podemos ver incluso lo que está pasando con la implementación de este cuadro de paz, porque ahí tiene un gran objetivo. Quiere ver y escuchar a la gente que están viviéndolo de día a día, cómo funciona ahora, y eso ojalá pueda darme también una mejor manera de entender, realmente comprender también lo que está pasando, para también dar, del otro lado en Europa, una manera de una visión sobre dónde podemos ser lo más eficaz en todo ese proceso. Pues, señor Adrianus, creo que nos resta solo decirle bienvenido siempre aquí a Colombia. Qué placer tenerlo acá, y la mejor de las suertes en estas visitas y en estos diálogos con el gobierno nacional, porque sí es necesario seguir haciéndole un acompañamiento a los procesos de paz, sobre todo al que ya se firmó, pero a estos que están en marcha por parte del gobierno y de los grupos al margen de la ley. Mil gracias por haber estado aquí. Muchas gracias.